Amén. Abramos la Biblia, hermanos, en el libro de Éxodo. Es un libro que estamos estudiando versículo a versículo y hemos llegado ya al capítulo número 13. De manera que le invito a abrir su Biblia para leer en el libro de Éxodo capítulo 13, donde leeremos los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando en este libro. Bien, si lo tiene listo, dice la palabra de Dios, libro de Éxodo capítulo 13, del versículo número 17 en adelante. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Moisés se llevó consigo los restos de José, según se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José. Pueden contar ustedes con que Dios vendrá en su ayuda. Cuando eso suceda, llévense de aquí mis restos. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día, el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche, los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo, podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. A partir de este versículo 17 que acabamos de leer, se retoma lo que es el relato de los eventos que se dieron en torno a la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y digo que se retoma porque la semana anterior expliqué de cómo se abrió un paréntesis un poco prolongado para hablar acerca de dos ritos dentro del judaísmo, cómo nacieron, las normas que los regulaban. Y estos eran el rito de la Pascua, que iba enlazado con el de los 7 días de los panes sin levadura, y el otro era el rito de la redención de los primogénitos. Pero habiendo cerrado ese paréntesis, que lo cerramos con el versículo 16 en la última ocasión, ahora a partir de este versículo 17 que hemos leído, se retoma el relato de los eventos. Ahora, dice el versículo 17, donde iniciamos la lectura, que cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa
la tierra de los filisteos, que era el más corto. Recordemos que la noche de la Pascua, Israel salió de la ciudad de Ramsés, en Egipto, y caminaron una jornada hasta llegar a Sucot. Pero al llegar a Sucot, ellos iban ya acercándose al desierto. Realmente les va a tomar una jornada más, que ahí la hemos leído, que va de Sucot a Etán. Y dice que ahí en Etán era donde comenzaba el desierto. Es decir, que ellos van caminando, pero todavía no han entrado propiamente a lo que es el desierto. Eso lo van a alcanzar en la segunda jornada que se nos narra en estos versículos que hemos leído. Pero el hecho es que para ir a la tierra prometida había dos rutas. Una era la ruta que iba bordeando el mar Mediterráneo, y si usted toma un mapa del Medio Oriente, usted verá que efectivamente el camino más corto para llegar a la tierra de Israel, que era la tierra prometida, era ese camino que iba costero, o nosotros diríamos por el litoral del mar Mediterráneo, y era el camino más cerca. Pero luego la otra opción era irse atravesando el desierto. Ahora, nosotros sabemos que Dios decidió llevarse a su pueblo no por el camino corto, sino por el camino largo, que era a través del desierto, lo cual veremos en el siguiente capítulo que eso implicará tener que atravesar el Mar Rojo. Pero eso es algo que lo veremos más adelante. El punto es este, que fue una decisión de Dios. Dios fue el que dijo que no quería llevarlos por el camino corto, porque dice que Dios pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar la idea y regresar a Egipto. Aquí, hermanos, tengo que hacer una aclaración, porque ahí dice que no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos. En otras ocasiones, y sobre todo cuando hicimos la introducción al libro de Éxodo, los que tienen buena memoria recordarán que yo les expliqué que el libro de Éxodo en realidad es el resultado de 4 relatos o tradiciones independientes, pero que luego se unieron, se combinaron para dar como resultado lo que hoy nosotros conocemos como el libro de Éxodo. Pero esa elaboración final, donde ya se tomaron las 4 tradiciones, es una labor que se realizó, se cree, después de la deportación a Babilonia. Es decir, que estamos hablando, hermanos, de bastantes siglos después que estos hechos habían ocurrido. Y por eso yo le dije que la idea de decir que Moisés es quien escribió el libro de Éxodo es solamente eso, es solo un decir, es solamente una idea, porque existen muchas evidencias que demuestran que Moisés, o por lo menos en la época de Moisés, no se pudo haber dicho lo que el libro dice. Ejemplo de eso es lo que estamos leyendo allí en el versículo 17, cuando dice que Dios no los quiso llevar por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos. ¿Cuál es el detalle ahí? El detalle es que
En ese momento del Éxodo, donde ya le he dicho en otras ocasiones que no hay una exactitud en cuanto a los años, pero dando una fecha aproximada, nos encontraríamos como en el año 2125 antes de Cristo. Y sucede que en esa época los filisteos no habitaban en esa región. Los que habitaban ahí eran los eteos, que era un pueblo territorialmente pequeño, también numéricamente pequeño, pero los eteos eran grandes guerreros, de tal manera que era el único pueblo que se atrevía a desafiar a la gran potencia mundial que en esa época era Egipto. Y esa era la razón por la cual en varias ocasiones los eteos habían penetrado en territorio egipcio y habían conquistado territorio egipcio y lo habían retenido durante un tiempo, hasta que volvían los egipcios y los echaban fuera. Pero al pasar del tiempo los eteos volvían a atacar. Entonces ellos eran los habitantes en esta época. Los filisteos habrían de asentarse en esa región siglos después del Éxodo. Por lo menos, siendo conservadores, hermanos, por lo menos aquí en el Éxodo faltaban 500 años, por lo menos, para que los filisteos llegaran a sentarse en esa región. Es decir, que al momento del Éxodo allí no habían filisteos. Y ahí usted tiene una prueba más, que quienes escribieron esto y dijeron que cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los envió por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos. Eso nadie pudo haberlo escrito en la época del Éxodo. No pudo haberlo escrito Moisés. Porque así como usted no puede decir quiénes serán los habitantes de una región dentro de 500 años, sobre todo si esa región está habitada en ese momento por un pueblo tan fuerte y atrevido y guerrero como eran los eteos. Era impensable que en algún momento ellos serían desplazados y que llegarían ahí a asentarse los filisteos. Por lo tanto, ahí tiene usted una evidencia que esto habla que el libro fue redactado en una época muy posterior a Moisés, es decir, varios siglos después que estos hechos habían acontecido y que Moisés había muerto. Ahora, esto no significa que Moisés no haya tenido ninguna participación en la formulación de las historias. Probablemente sí. Probablemente alguna de esas 4 tradiciones independientes que habían, que relataban estos hechos, tal vez alguna de ellas se había originado con historias que Moisés conservó o que tal vez escribió, pero que fueron historias que pasaron siglos y fueron cada quien siguiendo su propio camino. Los especialistas incluso han logrado identificar las áreas geográficas donde prevaleció cada una de estas 4 tradiciones diferentes. Y lo que es un hecho es que la combinación de las 4 fuentes para quedar el libro de Éxodo tal como lo conocemos hoy en día, eso fue después de la deportación a Babilonia. Por eso es que hay datos como este, hablando de la tierra de los filisteos, en un momento que cuando en el Éxodo los filisteos no vivían ahí. Y fíjese, había pasado ya tanto tiempo, tantos siglos, que los redactores
como no había registros históricos, por lo menos no tan abundantes como los tenemos hoy en día, ellos no sabían, después de todos esos siglos, aunque realmente fueron como unos 1000 años después que el libro fue redactado, 1000 años después del Éxodo. Ellos ya no sabían que en ese pasado tan remoto, cuando fue el Éxodo, no habían filisteos ahí. Entonces, ellos juzgaban por los que eran los habitantes en ese momento, y por eso ponen a los filisteos. Eso lo menciono, hermanos, solamente como un elemento más que demuestra lo que desde la introducción del libro establecimos. Pero bien, el dato no es importante. Lo que es real es esto: que el Señor dijo que no quería llevarlos por ahí, por ese camino, que en la época de los redactores era la tierra de los filisteos, aunque era el camino más corto. ¿Por qué no los quiso llevar por ahí? Dice que Dios pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Note bien que el pasaje no está diciendo que eran los filisteos los que les iban a presentar batalla, como algunos creen, que dicen Dios no los quiso llevar por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, porque entonces los filisteos los iban a atacar. Ahí no dice que sean los filisteos los que los van a atacar. Simplemente se está diciendo que se les podía presentar batalla. Pero ¿de quién podía ser esta batalla? La batalla iba a venir de los mismos egipcios. ¿Por qué razón? Porque como se ha dicho ya, y le dije que usted lo puede ver, basta con que usted abra un mapa del Medio Oriente y se va a dar cuenta que en realidad ese es el camino más corto. Porque era el camino más corto. Ahí es donde viajaban las rutas comerciales. Y como el gran mercado en esa época, o el gran centro de comercio en esa época, era Egipto. Entonces a Egipto le interesaba que ese camino corto que pasaba por la tierra de los hititas fuera un camino seguro. Y eso es lo que había hecho que los egipcios construyeran a lo largo de ese camino diversas fortalezas. Nosotros hoy en día le llamaríamos cuarteles, pero que estaban en varios momentos, en varios puntos del camino, porque lo que ellos querían era resguardar la seguridad de la ruta comercial. El otro propósito era lo que le dije hace un momento, que como los heteos eran los únicos que se atrevían a atacarlos, entonces, además de proteger la ruta comercial, estas fortalezas que ellos habían construido, donde había ejército, había tropa egipcia, era con el propósito de prevenir, o por lo menos anticiparse a nuevas invasiones o ataques que los heteos quisieran hacer contra ellos. Porque ya las habían habido varias en el pasado. Entonces, ¿qué sucedía? Que si Israel se iba por ese camino, que era el más corto, pero existía la posibilidad, como dice ahí, que se les presentara batalla. Pero la batalla se las iba a presentar el mismo ejército egipcio. O sea, era evidente, hermanos, si hemos leído que eran más de 600,000 hombres de a pie los que iban saliendo, sin contar las mujeres, los niños, y sin contar todo el ganado y los animales que llevaban todas sus pertenencias. No era posible que pasaran al lado de las fortalezas egipcias y no se dieran cuenta que eran esclavos los que estaban huyendo o saliendo de Egipto. Era altamente probable que ellos fueran atacados por estas fortalezas que estaban a lo largo del camino corto.
Y por eso el Señor dijo, para que ellos no vayan a enfrentar esa guerra, esa batalla que les podría hacer cambiar de idea, y al cambiar de idea ellos pudieran querer regresar a Egipto. Por esa razón, dice el Señor, que no lo llevó por ahí. Versículo 18 dice, por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Entonces no los quiso llevar por ahí. ¿Por qué? Sí lo llevó por el camino del desierto, que era más largo, porque ahí no había fortalezas egipcias. Es más, tampoco había pueblos, clanes o tribus fuertes que pudieran hacerle frente a Israel. Por lo tanto, ellos podrían avanzar y caminar por el camino del desierto sin encontrar mayores dificultades en el sentido de ataques, que es lo que realmente sucederá. Usted verá que guerras sí tuvieron, pero fueron una o dos, lo cual fue muy poco. Pero había otra razón más, y es que el Señor les había dicho a través de Moisés que Él quería que fueran al monte Sinaí, porque al mismo Moisés, cuando lo llamó desde la zarza ardiente, el Señor le dijo, esta señal te doy, que yo soy el que te he hablado. Y es que en este monte me va a adorar todo el pueblo cuando hayan salido de Egipto. Y ahí, Moisés, sabrás que fui yo el que te llamé. El problema era que si se iban por el camino del mar, por el más corto, ese camino no pasaba por el Sinaí. Pero Dios quería que ellos llegaran al monte Sinaí. Entonces, resumiendo, hermanos, lo que he dicho, ¿por qué Dios les cambió el camino? Se los cambió porque está buscando para ellos un camino más fácil, con menos dificultades, pero además es el camino donde se van a encontrar con Él y donde Él se les revelará y les entregará los mandamientos de la ley, como lo vamos a ver más adelante en este libro. Pero ¿esto qué significa? Que Dios les estaba guiando para que fueran por el camino fácil. Al decir camino fácil, esto no significaba que ellos no iban a encontrar dificultades. Pero en relación al camino corto, las dificultades por el camino del desierto eran menores en relación a las dificultades que si se iban por el camino del mar, que era el corto. Esto, hermanos y hermanas, nos da una enseñanza muy importante, y es que Dios, que conoce todas las cosas, Él sabe que nosotros somos humanos y que como humanos nosotros tenemos un límite en nuestra capacidad de hacer frente a las dificultades. Tenemos un límite en nuestra capacidad de enfrentar dolor, sufrimientos, cargas. Y cuando esas capacidades son sobrepasadas porque la dificultad es demasiado grande, entonces el ser humano termina
termina por derrumbarse. Derrumbarse emocionalmente, derrumbarse en cuanto a sus convicciones, que era lo que Dios temía. Porque Él dijo, podrían cambiar de idea y regresarse a Egipto. Entonces Dios no quería que se llegara a un punto donde su pueblo se derrumbara. Eso exactamente es lo que explica el apóstol Pablo cuando él dice que no ha venido sobre nosotros ninguna prueba que no sea común a todos los seres humanos. Y dice que Dios sabe hasta dónde nosotros podemos soportar. Y dice que Dios no permitirá que seamos probados más allá de nuestra capacidad. Por el contrario, dice que juntamente con la prueba, Él siempre dará una salida. La capacidad de resistir o de soportar es diferente de una persona a otra. Así como la capacidad de resistencia del cartón es diferente a la del hierro. Y la capacidad de resistencia del hierro es diferente a la del acero. Igual, hay personas cuya capacidad de resistencia es limitada, es muy corta. Y ante dificultades que a otras personas quizá ni les preocuparía, estas personas se están ahogando. Y hay otros que tienen capacidad de soportar dificultades mucho más grandes. Entonces, el que es fuerte, cuando se entera de las capacidades de las pruebas o de las cargas del débil, el débil le dice, fíjese que yo ya no aguanto, siento que me voy a derrumbar. Y viene el fuerte y le pregunta, ¿y qué es lo que le pasa? Y viene el débil y le dice, lo que me pasa es esto, y le cuenta su situación. Pero viene el fuerte y le dice, ay, Dios, le dice, si esos son sus problemas, feliz sería yo con ellos. Si usted supiera los míos. Pero la cuestión es que no se pueden comparar, porque cada persona tiene su propio nivel de resistencia. De igual manera, el fuerte, el que tiene mucha resistencia, el que puede soportar mucho dolor sin doblarse, enfrenta problemas grandes, que si el débil se llega a enterar de los problemas que tiene el fuerte, él diría, ay Dios, yo con un problema de eso ya muerto estuviera. Y es cierto, pero precisamente porque no los podrá sobrellevar esa dificultad, por eso es que Dios no se la envía. Y eso es lo que Pablo dice, que Él no permitirá que seamos probados más de lo que podemos resistir. Entonces, a cada uno, todos tenemos que ser probados. Nadie se escapa. Y es inútil que usted ore diciéndole, Señor, por favor, yo no quiero pruebas. Mire, mejor no pierda el tiempo. Porque todos seremos probados. En diferentes niveles, en diferentes maneras. Pero lo que todos tenemos como una promesa de Dios es que no seremos probados más allá de nuestra capacidad. Y por eso, se trate de quien se trate,
cualquiera que sea usted. Que yo no conozco pues a la inmensa mayoría, pero yo no sé cuál pudiera ser la situación que usted está viviendo. Pero aunque no la sé, por esta palabra que estamos meditando, yo le digo esto con toda seguridad. A usted Dios le está llevando por el camino fácil. A mí también me está llevando por el camino fácil. A todos nos lleva por el camino fácil. A nadie nos quiere llevar por el camino corto donde habrá batallas. Porque Él sabe que no estamos en capacidad de poder enfrentar eso. Y por lo tanto no nos lleva por el camino difícil. Entonces eso debe darnos a nosotros confianza de saber que vamos por el camino fácil. Y usted podrá decir: Dios mío, si este es el fácil, ¿cómo será el difícil? A saber cómo será. Pero lo importante es que no lo va a llevar Dios por ahí. No le llevará a Dios por el camino difícil, le lleva por el camino fácil, donde hay menos lucha, menos conflicto, menos guerra, menos ataque. Pero al mismo tiempo es el camino donde Él se nos revelará y lo conoceremos, como Israel lo conoció cuando llegaron al monte Sinaí por el camino largo, por el desierto. Le dije hace unos minutos que camino fácil no significa que no hay dificultades. Lo que significa es que esas dificultades no son tan grandes como las que sí se encuentran por el camino del mar, por el camino corto. Entonces, hermanos, Dios no nos está poniendo trampas. No es el propósito de Dios que nosotros nos quedemos postrados en el camino. Nadie puede decir aquí: Señor, ¿y por qué me envías esta prueba, esta dificultad? ¿Qué quieres que yo ya no continúe? Porque mira, me siento desalentado, me siento desanimado, yo quizás no voy a continuar. Usted no puede decir eso, porque Dios no le está llevando por el camino donde Él sí sabe. Allí sí, Él sabe que si lo lleva por ese otro camino de la vida, sus dificultades serán mayores y usted no las podrá soportar. Y por lo tanto no le lleva por ahí. Por eso le digo, es una palabra que debe darnos consuelo. Y el consuelo es que vamos por el camino fácil. Vamos por el camino donde podemos vencer. Vamos por el camino donde Dios nos lleva por ahí precisamente porque es donde podemos ir venciendo y venciendo las dificultades. Es decir, dificultades habrán, pruebas habrá, luchas habrá. Si no, vea todas las dificultades que Israel encontrará en el camino. También nosotros las tendremos, pero Dios sabe que las podemos sobrellevar. Lo que Dios no quiere, ahí lo dice claramente al final del versículo 17: si se les presentara batalla, oiga, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso es que Dios no quiere llevarnos por el camino difícil, porque Él no quiere que volvamos a Egipto.
Porque dijo el Señor, si encuentran dificultades muy grandes, cambiará su manera de pensar y querrán volver a Egipto. Y Dios no quiere, nunca, bajo ninguna circunstancia, que volvamos a Egipto. De ninguna manera, dice Dios. Jamás, jamás vuelvan atrás. Porque acuérdense todo lo que Dios había hecho para redimirlos. Había aniquilado a todos los primogénitos de Egipto para dejar en libertad a su pueblo. Y después de él mostrar que era Dios, después de enviar 10 señales poderosas, qué triste hubiera sido que Israel regresara. No, mejor nos quedamos acá. Y uno se pregunta, ¿y que no era este el Israel que, según hemos leído en estos capítulos anteriores, que dice que 430 años fueron esclavos en Egipto? ¿Acaso no eran ellos los israelitas que clamaban a Dios y querían salir en libertad? ¿Cómo es que están o podrían pensar ahora en volver a Egipto? ¿Sabe por qué? Después de estar llorando y clamando que querían salir de Egipto, podía venírseles la idea de regresar a Egipto. ¿Sabe por qué razón? Por la misma razón que cuando usted tiene problemas, piensa en abandonar la iglesia, darle la espalda a Cristo, darle la espalda a los hermanos y volver a su vida vieja. Y que no es usted el que testifica diciendo, no, si yo era borracho, yo era aquí, yo era allá, y Cristo me libertó, Él me salvó, me cambió la vida. Y entonces, ¿por qué quiere volver atrás? Porque así es, cuando la gente tiene dificultades, en lo primero que piensa es, entonces me voy al mundo, entonces regreso a la esclavitud de Egipto, entonces mejor ya no voy a la iglesia, voy a dejar la célula. ¿Por qué decide eso? Bueno, como usted es quien lo está decidiendo, usted responda. Pero lo que usted dé por respuesta, esa es la misma respuesta de por qué Israel podría querer volver a Egipto, después que habían estado gritando y llorando y clamando a Dios, suplicándole a Él que los sacara. Es decir, es por la naturaleza humana, porque el hombre es como es siempre. Pero Dios no quiere que bajo ninguna razón volvamos a Egipto. No quiere que regresemos, sino que Él nos lleva por un camino que Él sabe. Mire, Él sabe de qué material está hecho usted. Él sabe si usted está hecho de oro, de diamante, de plata, de cobre, de bronce, de cartón, de papel, de hojas. Dios sabe de qué está hecho usted. Y como Él sabe de qué está hecho usted, dice, a este que está hecho de hierba, como que si fuera espantapájaro, a este lo voy a llevar por un camino suavecito, porque este no aguanta nada. Este una llama y se incendia, mejor lo llevo por acá calmado. Pero hay otro que es acero, y Dios dice, este sí tiene carácter, tiene fortaleza, tiene resolución, pelea cuando hay luchas, cuando hay críticas, más abre el pecho y sigue adelante para que le claven los puñales. Pero mientras más puñales tiene en el pecho, más sigue con pasión la obra. Entonces, a ese que soporta así, Dios dice,
este es hombrecito, este lo voy a llevar ya por aquí, por donde asustan. Pero a cada uno Dios nos lleva por donde Él sabe que no vamos a ser derrotados. Ya no nos va a quedar tiempo para ver todos los versículos que leímos, pero quiero completar el 18. ¿Qué parte de él ya lo comentamos? Cuando dice, por eso los hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al mar Rojo. Lo que dice en el original es al mar de los juncos, dice. Eso dice en el hebreo, el mar de los juncos. Entonces, ¿por qué razón le ponen mar Rojo? Es únicamente por cuestiones geográficas, porque parece, o sea, aunque no hay una total seguridad, pero parece que es bastante evidente que lo que los israelitas atravesaron fue el mar Rojo. Y por eso es que desde la Septuaginta, que es la traducción de los libros del Antiguo Testamento que estaban en hebreo, fueron traducidos al griego. Eso fue después de la deportación. Y recuerde que hemos dicho que la redacción de estos libros fue después de la deportación. Es decir, que en esa época en que se termina la redacción y a la vez se hace la traducción al griego, ya en la versión griega ya dice Mar Rojo. No hay ninguna seguridad, o sea, nadie puede decir, bueno, aquí por este punto es donde los israelitas atravesaron el mar. Nadie puede decir eso. O sea, nadie sabe cuál fue ese punto. A los pobres turistas, y digo pobres porque se lo llevan allá al Medio Oriente y les dicen un montón de mentiras. Entre ellas les dicen, mire, por aquí es donde Israel pasó. Y la gente empieza a agarrar botecitos con arena y recoger piedritas. Mire, esta piedra la traje por donde puso el pie Moisés. Nadie puede afirmar. Claro, por el turismo, recuerde, es negocio. Pero no se sabe en realidad. Bueno, al punto que está ese elemento de traducción, ¿verdad? Que el hebreo dice el mar de los juncos. Pero como le digo, como hay mucha evidencia y parece ser, no seguridad, pero parece ser que fue el mar Rojo, entonces para mayor identificación, a partir de la Septuaginta, es decir, después de la deportación a Babilonia, comenzó a utilizarse mar Rojo. Y el último comentario que le quiero hacer dice, siempre el versículo 18, los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Usted puede ver que la Reina Valera traduce que salieron armados. Armados dice, pero la NBI dice en formación de combate. ¿Por qué traduce de diferente manera? Porque en realidad lo que en el hebreo dice es, salieron, así dice, le voy a decir lo que dice el hebreo, salieron en cincos. En cincos, o sea, del número 5. Salieron en cincos. ¿Pero eso qué significa? Salieron en cincos. Bueno, la idea es que había una base de organización que comenzaba por 5. Y luego otro grupo de 5, y luego otro de 5. Probablemente como la estructura que Jetro, el suegro de Moisés, le hará mucho más adelante, cuando le dice que ponga encargados de 5, de cientos, de miles. Era una estructura de organización. Por eso yo le dije en una ocasión anterior, y que ya no quedó tiempo para explicarle, pero hoy lo estoy haciendo. La idea es que Israel no salió en un desparpajo de Egipto, ¿no? Que la gente dijera, corran porque si no nos vuelven a agarrar. No, nada de eso. Ellos salieron ordenadamente.
en grupos de 5. Y fíjese, la idea de 5 pesa tanto en el hebreo que en la Septuaginta incluso lo traduce: salieron en la 5ª generación, dicen ellos, porque interpretan 5 como que si fuera la 5ª generación, pero lógicamente no tiene que ver con la 5ª generación. Pero lo que está enfatizando es que la idea era grupos de 5. Entonces, ¿tiene eso que ver con armas? No, para nada. Para nada. Lo que sucede es que esa formación en 5 parece una estructura militar, y por eso es que incluso la NBI lo traduce formación de combate. Pero como le expliqué anteriormente, Israel no tenía ejército. Jamás habían tenido ni entrenamiento militar si eran esclavos. Pero como también da paso a esa idea, que era una organización para el combate, ahí es donde Casiodoro de Reina toma la idea de lo militar y traduce armados. Y no hay ninguna base para decir que salieron armados. Es solo una interpretación del traductor. Entonces, obviamente es una mala traducción decir que salieron armados. Más cercano a la verdad sería que salieron en formación. Ahí la NBI le añade de combate. Pero la idea básica es que salieron formados en grupos de 5. Bueno, eso solo por cerrar los datos hasta el versículo 18. Pero ahora quiero terminar con la idea básica que hoy hemos visto. Y es la idea que Dios nos lleva por el camino fácil. Es decir, nos lleva por el camino donde Él sabe que las pruebas no nos van a derrumbar. ¿Qué significa eso? Que si se derrumba usted, es por descuidado. Y después no le vayan a andar echando la culpa a Dios, ni a la iglesia, ni vaya a andar diciendo: ah, no, si es que los pastores aquí, o que los hermanos que me dijeron tal cosa, que me veían feo, que no hay apoyo ni entre hermanos. Son excusas. O sea, probablemente sea cierto lo que está diciendo, pero Dios no dejó eso en su camino para que le derrotara. Si usted se derrota, es usted el que está tomando la decisión por descuido de no seguir adelante. Es usted el que está tomando la decisión de volver a Egipto cuando es lo que Dios no quiere. Definitivamente no quiere. De ninguna manera regresarán a Egipto. ¿Qué es lo que va a hacer Dios en los 40 años que Israel va a caminar por el desierto? En varias ocasiones ellos desearán volver a Egipto. ¿Qué va a hacer Dios con los que quieren volver? Los mata a todos. Los mata, porque eso es lo que Dios no quiere. Él no quiere que pisoteemos la sangre de su Hijo Jesucristo y que volvamos al pecado, porque si esta fue una gran obra que Dios hizo de salvación, de liberación de la esclavitud, mucho más grande es la obra que hizo al enviar a su único Hijo para que se encarnara, para que se hiciera hombre, para que muriera crucificado, para salvarnos y redimirnos. ¿Y qué gracia es esa? Que habiendo sido redimido usted diga: ah, pues mejor ya no voy. Es que no me dan ganas de ir al culto, me aburro, me duermo, mal me cae ir. Y usted no puede decir: es que hay muchas dificultades. No lo puede decir, porque Dios nos lleva por el camino fácil. Entonces, si usted me pregunta por qué hay personas entonces que se quedan o que regresan al mundo, por descuido de ellos, por rebelión, porque son rebeldes a Dios. Pero Dios no nos está llevando por un camino de derrota, nos está llevando por un camino donde Él sabe que podemos triunfar.
donde hay dificultades, pero Él sabe que son dificultades que las podemos vencer. Es igual que el profesor que les va a hacer un examen a sus alumnos. El profesor puede hacerles un examen dificilísimo que él sabe que los va a aplazar a todos. Y hay profesores que lo hacen porque están quizás enojados con los alumnos. Pero claro, y es una intención. Igual, ¿verdad? Dios nos puede llevar por un camino donde nos malmaten y nos quiebren y nos saquen el aire de una vez, ¿verdad? Y nos decepcionemos. Pero el maestro que no quiere vengarse de sus alumnos, sino que lo que quiere es que aprendan, él dice, bueno, les voy a poner una prueba porque ellos tienen capacidad de resolver este tipo de dificultad, y se las pone así porque sabe que pueden. No significa que está regalándoles la nota, pero él sabe que si se esfuerzan y estudian, aprobarán. Así es Dios. Él no nos está poniendo un camino que es una trampa, donde Él lo que quiere es que nos vaya mal, que suframos, que sangremos, que nos aplaste el diablo, que nos pisotee una y otra vez, nos agarre de trapeador y barra todo el infierno y luego nos tire como una basura o un bagazo. No, Dios no nos lleva por ese camino. Si algún demonio le va a aparecer en su camino, ¿no? Pero Él no nos ha enviado ninguna prueba que no podamos soportar. Podemos soportarlas. Podemos soportarlas. Así que, mis hermanos, nadie se ande quedando y nadie esté pensando en volver a Egipto, porque eso, ahí sí, mire, Dios los malmata. Si no, amémosle a Él. Sigámosle, sirvámosle. Habrá dificultades, sí. ¿Va a llorar? Sí, va a llorar, pero tráguese sus lágrimas. Ya cuando haya llorado todo lo que quiera, vaya a lavarse la cara, peínese, agarre su Biblia y diga, yo sigo a Cristo porque Él es mi meta y Él es mi Señor. Y adelante con la obra de Dios. Amén, hermanos. No nos detengamos, y en ese camino conoceremos al Señor, porque llegaremos al monte de Dios, al Sinaí, donde Él se nos revelará y lo conoceremos aún más. Y para los amigos que están con nosotros, lo que más detiene a los amigos es: yo sé que el evangelio es la verdad, pero yo no me entrego al Señor porque yo no sé si voy a aguantar, si voy a perseverar. Y para estar yendo y regresando, no, mejor no. Dios no le va a llevar por un camino que usted no pueda ser un triunfador. No le digo que será fácil, pero sí le digo, porque ahí la Biblia lo dice, que Él le llevará por un camino donde Él sabe que usted puede vencer. Claro, tendrá que esforzarse, tendrá que ponerle empeño. Mas si lo hace, será triunfador. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Y yo quiero hacer una invitación para los amigos o amigas que han escuchado hoy la palabra y se dan cuenta que necesitan venir para creer en el Hijo de Dios. Ya ve, Él no le va a llevar por un camino imposible de transitar. No es así de ninguna manera, sino que es un camino donde sí hay posibilidades de triunfar, y muchas. Las personas que hoy necesitan venir para creer en Jesús, yo le invito para que se ponga en pie en el lugar donde usted se encuentra, para que podamos orar. Aquí hay una persona que está pasando, Dios le bendiga. Alguien más que necesita venir para creer en el Señor, ahí en el lugar donde se encuentra puede ponerse en pie en señal que usted desea recibir al Hijo de Dios, y oraremos por usted. Otra persona, otro amigo, amiga que necesita venir para creer en el Señor como su Salvador, póngase en pie. Venga en este momento.
Le animo para que no desaproveche la oportunidad. Otra persona puede ponerse en pie. Quiero ganar tiempo e invitar, si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy he entendido que no hay excusa, porque Dios no nos lleva por un camino para destruirnos o reprobarnos. Al contrario, nos lleva por un camino donde Él sabe que vamos a triunfar. ¿Hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor hoy? Puede ponerse en pie también. Cualquier persona, cualquier amigo o amiga, estoy haciendo una invitación al arrepentimiento. Si es primera vez que usted necesita creer en el Señor, póngase en pie. Si usted ya ha creído en el Señor en el pasado y se alejó, lo dije, es por su descuido nada más, no por situaciones que no podamos vencer. Póngase en pie si quiere reconciliarse, quiere reiniciar, rededicar su vida al Señor. Venga, póngase en pie, pero hágalo ahora mismo, porque seré muy breve. Voy a orar. Aquí hay otra persona que pasa. Bienvenido, Dios le bendiga. Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie, pero hágalo ya, porque voy a orar. Aproveche esta puerta de oportunidad que se abre. ¿Hay alguna otra persona? ¿Alguien más que necesita venir? Venga. Muy bien, aquí hay un jovencito que pasa. Dios le bendiga. Aquí hay otra persona. Bienvenida también. ¿Alguien más que necesita pasar? Es su momento, su oportunidad. ¿Hay alguien más? Le invito para que se acerque. Póngase en pie. Voy a finalizar. Esta es ya la última invitación. Si hay alguien más que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse, pase ahora, porque esta es ya la última invitación que he hecho. Y vamos a orar. Muy bien, aquí hay otra persona que pasa. Dios lo bendiga. Bienvenido. ¿Hay alguien más que aproveche estos segundos que quedan? Póngase en pie y pase para que oremos por usted. A usted que nos ve por televisión, también le invito para que hoy decida recibir al Señor como su Salvador. Únase con nosotros en esta oración. Señor, te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente, como también por aquellos que a través de la televisión o de las emisoras de radio están entregando sus vidas a ti. Señor, perdón por nuestra indiferencia, perdón por haber sido débiles y flojos cuando tú nos has llevado por el camino fácil. Ayúdanos para que no seamos jamás derrotados en este camino donde tú nos llevas, porque sabes que podremos resistir y porque es el camino donde te hemos de encontrar. Danos la fe, danos la fuerza, danos la valentía para no ceder jamás y mucho menos pensar en volver, sino que sigamos adelante, siguiendo a la meta, al blanco de nuestro supremo llamamiento, Jesucristo nuestro Salvador. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.